Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos una de las preguntas más profundas y desconcertantes que el ser humano se ha planteado. ¿Piensa el universo? ¿Podría el cosmos mismo poseer algún tipo de mente, de conciencia o de capacidad para conocerse a sí mismo? Esta pregunta, que parece pertenecer más a la filosofía o a la metafísica, hoy se abre paso en los laboratorios de física cuántica, en las ecuaciones de la cosmología moderna y en los debates de la neurociencia. Porque quizá, detrás de la inmensidad de las galaxias y la aparente frialdad del espacio, se oculte algo más que materia y energía. Tal vez, una forma primigenia de conciencia universal. La idea de una mente cósmica no es nueva. Desde las primeras civilizaciones, los seres humanos intuyeron que el universo no era un simple escenario inerte, sino un organismo vivo. En Egipto, el cosmos era el cuerpo de un dios que respiraba en cada amanecer. En la antigua Grecia, filósofos como Anaxágoras o Platón imaginaron una inteligencia ordenadora, el nous, que daba forma y sentido a todo. En la India, los textos védicos hablaban de Brahman, una conciencia absoluta que se manifiesta en cada átomo. Y siglos más tarde, pensadores como Spinoza afirmaron que Dios y la naturaleza son una misma sustancia infinita que piensa y se extiende al mismo tiempo. Pero lo que alguna vez fue intuición o poesía, hoy empieza a adquirir un tono más científico. La física moderna ha desmontado la vieja idea del universo como una máquina ciega y predecible. Desde que la mecánica cuántica irrumpió en el siglo XX, descubrimos que el comportamiento de la materia en su nivel más íntimo no es mecánico, sino probabilístico, incierto y de algún modo participativo. El observador, al medir o al interactuar con una partícula, altera su estado. Esta simple observación cambió la forma en que concebimos la realidad. El universo no es independiente del acto de observarlo. La conciencia, de algún modo, influye en el tejido mismo de lo real. Y si la conciencia puede afectar la materia, ¿no podríamos sospechar que la materia, en su escala más fundamental, ya contiene en sí misma la semilla de la conciencia? Los físicos cuánticos como John Wheeler propusieron que el universo no solo se deja observar, sino que existe precisamente porque es observado. Wheeler hablaba de un universo participativo, uno en el que la existencia se completa a través del acto de la conciencia. Según su visión, cada medición, cada acto de observación desde los inicios del tiempo, contribuyó a la creación del universo tal como lo conocemos hoy. En otras palabras, somos parte del mecanismo mediante el cual el cosmos se hace consciente de sí mismo. No estamos fuera de él. Somos su pensamiento encarnado. En la cosmología contemporánea, esta idea encuentra ecos sutiles. Algunos astrofísicos y filósofos de la ciencia sugieren que la evolución del universo parece seguir un patrón de complejidad creciente. Desde el caos primordial del Big Bang, surgieron estructuras cada vez más organizadas. Átomos, moléculas, células, cerebros. Este proceso, aparentemente sin dirección, ha generado sistemas capaces de percibir, reflexionar y comprender. Y si el universo ha producido conciencia en nosotros, ¿no podría interpretarse que la conciencia fue siempre una propiedad potencial del universo, esperando manifestarse? El físico David Bohm, colaborador de Einstein y uno de los pensadores más profundos del siglo XX, desarrolló una visión fascinante. Según él, el universo no se compone de partes aisladas, sino de una totalidad indivisible a la que llamó orden implicado. Todo lo que vemos, desde las galaxias hasta los pensamientos humanos, sería la manifestación visible, o orden explicado, de una realidad más profunda donde toda la información del cosmos está interconectada. En esa totalidad, la mente y la materia no son opuestos, sino aspectos de una misma sustancia que se despliega y repliega en un movimiento constante. En palabras de Bohm, la conciencia no está en el cerebro está dentro de la conciencia universal. Desde esta perspectiva, el universo podría pensarse como un campo de información dinámica, una mente cósmica que se fragmenta en billones de formas de vida para experimentarse a sí misma desde dentro. El ser humano, entonces, no sería un accidente biológico, sino una forma mediante la cual el cosmos reflexiona sobre su propia existencia. Cuando miramos las estrellas y nos preguntamos por nuestro origen, el universo se está preguntando por sí mismo a través de nosotros. Esa frase,
atribuida a Carl Sagan, no es solo poética. Resume una intuición científica y filosófica que recorre todo el pensamiento moderno. Pero, ¿qué significa exactamente conciencia cósmica? La neurociencia nos enseña que la conciencia, tal como la experimentamos, surge de la actividad organizada del cerebro. Millones de neuronas envían señales eléctricas que generan pensamientos, emociones, percepciones. Sin embargo, no sabemos por qué este proceso físico produce una experiencia subjetiva. A este enigma se le llama el problema duro de la conciencia, y ha desconcertado incluso a los más brillantes científicos. Si aceptamos que la conciencia surge de la organización de la materia, y si el universo entero es un sistema de organización creciente, tal vez la conciencia no sea una anomalía, sino una propiedad inherente del cosmos cuando alcanza cierto nivel de complejidad. Algunos teóricos van más lejos y proponen que la conciencia no surge de la materia, sino que la precede. Es la idea central del panpsiquismo, una corriente que sostiene que todo en el universo, desde un electrón hasta una galaxia, posee algún grado de experiencia o protoconciencia. Según esta visión, la conciencia no es algo que aparece en los cerebros, sino un ingrediente fundamental de la realidad, tan básico como la energía o el espacio-tiempo. En este sentido, los cerebros no crean la conciencia. La canalizan, la organizan, la filtran. Igual que un río no crea el agua, sino que le da forma a su flujo. Esta hipótesis resuena con antiguas intuiciones filosóficas, pero también encuentra apoyo en ciertas interpretaciones de la física cuántica. Algunos investigadores sugieren que los estados cuánticos podrían tener una naturaleza mental o experiencial mínima. El físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff propusieron la teoría de la reducción objetiva orquestada, según la cual la conciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos neuronales. Si su hipótesis es cierta, la conciencia no sería simplemente un producto biológico, sino un fenómeno cuántico que conecta nuestras mentes con el tejido fundamental del universo. Imagina, por un momento, que el universo entero es como un cerebro gigantesco. Las galaxias serían sus neuronas, conectadas por filamentos de materia oscura que recuerdan asombrosamente las redes neuronales. De hecho, estudios recientes compararon la estructura del universo a gran escala con la del cerebro humano, y los resultados fueron sorprendentes. Ambos comparten patrones similares de distribución, densidad e interconexión. Esto no significa que el cosmos piense como nosotros, pero sí sugiere que los procesos de organización que generan la conciencia podrían repetirse en diferentes escalas, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Tal vez la mente del universo no se manifieste como pensamientos articulados, sino como un flujo de información, una inteligencia distribuida que mantiene la armonía del todo. La gravedad, las fuerzas nucleares, la expansión cósmica podrían ser expresiones de esa inteligencia universal, leyes que el cosmos sigue para sostener su propio equilibrio. En ese sentido, cada átomo, cada célula y cada estrella participarían en una coreografía de conciencia, una danza de energía e información que da lugar a la realidad misma. Cuando observamos el cielo nocturno, no solo contemplamos una colección de cuerpos celestes dispersos en la oscuridad. Contemplamos un entramado de relaciones, una red cósmica que, en su complejidad y coherencia, sugiere algo más que el simple resultado del azar. El universo, desde su nacimiento, parece comportarse como un sistema que aprende, que evoluciona, que busca configuraciones cada vez más eficientes para conservar energía, crear orden y sostener la vida. Esa tendencia hacia la complejidad y la autoorganización es uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. ¿Por qué el cosmos, que podría haberse disuelto en el caos absoluto, eligió un camino que llevó a la conciencia, a la reflexión y al pensamiento? El físico y cosmólogo Paul Davies lo expresó de manera fascinante al decir que el universo parece tener una inclinación hacia la vida y la mente. Desde las leyes físicas hasta la química del carbono, todo parece finamente ajustado para permitir nuestra existencia. Este ajuste fino del universo ha sido interpretado de muchas formas. Algunos lo atribuyen a la casualidad, otros a un principio antrópico, es decir, el universo debe permitir observadores conscientes, porque de otro modo nadie estaría aquí para preguntárselo. Pero una tercera posibilidad sugiere algo más provocador, que el universo posee una dirección interna,
un principio de autoconciencia que impulsa su evolución. Desde la perspectiva de la termodinámica clásica, el universo debería tender al desorden, al aumento de la entropía. Sin embargo, la vida, la mente y la organización desafían parcialmente esa tendencia. En los rincones del cosmos, surgen estructuras capaces de mantener orden interno y reproducirse. Las estrellas nacen, mueren y dan origen a nuevos sistemas. Los planetas se enfrían y generan atmósferas. Los organismos vivos surgen del polvo cósmico y se vuelven conscientes de su propia fragilidad. Todo esto podría ser interpretado como un proceso mediante el cual el universo se organiza a sí mismo para conocerse. La entropía avanza, pero dentro de ella florece la complejidad, como si el caos y el orden fueran dos polos de una misma mente universal. En la biología moderna, el concepto de autoorganización es clave. Los sistemas vivos no necesitan un diseñador externo para adquirir estructura. Las moléculas, bajo ciertas condiciones, se ensamblan espontáneamente en patrones estables. Esto ocurre desde las burbujas de lípidos que dieron origen a las primeras células hasta los procesos cerebrales que generan pensamientos. La naturaleza no necesita instrucciones escritas. Su lógica está incrustada en las leyes mismas del universo. Lo que resulta desconcertante es que esa lógica parece orientarse hacia la emergencia de la conciencia, como si el cosmos tuviera inscrito en su código un impulso por despertar. En el campo de la información, esta visión toma otra forma. Algunos físicos sostienen que la información es más fundamental que la materia o la energía. Todo lo que existe puede describirse en términos de bits cuánticos, pequeñas unidades de información que conforman la estructura misma del espacio-tiempo. Si el universo es un gigantesco sistema de procesamiento de información, entonces podría decirse que piensa, no en el sentido humano del pensamiento, sino en un modo más profundo y abstracto. Cada interacción entre partículas sería una operación lógica, cada colisión una actualización de su memoria cósmica. Así, el universo no solo evoluciona, computa su propia existencia. La idea de un cosmos pensante también se relaciona con la noción de conciencia distribuida. En nuestros cerebros, la mente no reside en un solo punto, sino que emerge de la comunicación entre miles de millones de neuronas. De modo similar, el universo podría poseer una conciencia que no se concentra en un centro, sino que se extiende por toda su vastedad. En este sentido, cada ser vivo sería una célula de esa mente cósmica, un nodo en la red de su experiencia. Cuando una civilización observa una galaxia distante, cuando un científico descifra una ley de la naturaleza, el universo estaría observándose y conociéndose a través de ellos. Esta visión puede parecer poética, pero tiene profundas implicaciones científicas. Si la conciencia es una propiedad fundamental, no un subproducto de la materia, entonces la cosmología y la neurociencia podrían unirse bajo un mismo principio. Algunos investigadores ya exploran esta posibilidad a través de teorías integradas de información, como la propuesta por Giulio Tononi, que mide la cantidad de conciencia que puede poseer un sistema en función de su capacidad para integrar información. Aplicada al cosmos, esta teoría sugiere que el universo mismo podría tener un grado de conciencia, aunque inimaginablemente distinto al nuestro. No una mente que habla, sino una que vibra en patrones de energía y materia. La noción de una mente universal también encuentra eco en la relatividad y la física del espacio-tiempo. Einstein reveló que el universo no es un escenario estático, sino una red dinámica donde el espacio y el tiempo se curvan en respuesta a la materia. Esa maleabilidad sugiere que el cosmos no es una cosa inerte, sino un campo sensible, capaz de responder, de adaptarse, de transformarse según lo que contiene. En ese tejido flexible, las galaxias y los planetas son como pensamientos cristalizados, condensaciones locales de la conciencia universal. La expansión del universo, observada por Edwin Hubble en el siglo XX, añade otro matiz a esta visión. Desde el instante del Big Bang, el cosmos se ha estado desplegando, extendiendo su campo de existencia. Si interpretamos ese proceso simbólicamente, podríamos decir que el universo está pensando en expansión, explorando todas las posibilidades de sí mismo. Cada nueva estrella, cada forma de vida, cada mente consciente sería una chispa en el proceso de autodescubrimiento cósmico. Tal vez la conciencia humana no sea una anomalía,
sino la manifestación local de un pensamiento universal en expansión. La física cuántica, por su parte, desafía nuestra comprensión tradicional del tiempo y la causalidad. Algunos experimentos muestran que las partículas pueden influirse mutuamente a distancias inmensas y que los efectos pueden parecer retroceder en el tiempo. Si el universo está interconectado de esta manera tan profunda, tal vez el pasado, el presente y el futuro no sean etapas separadas, sino una totalidad simultánea. Desde esta perspectiva, el pensamiento cósmico podría no fluir en una línea temporal como lo hace el nuestro, sino manifestarse en una unidad eterna, donde todo lo que ha sido y será está ya contenido. En este marco, la conciencia humana aparece como un espejo microscópico del universo. Nuestros pensamientos, emociones y percepciones podrían reflejar las dinámicas del cosmos a pequeña escala. Al igual que el universo se expande, nuestra mente se expande con cada idea nueva. Al igual que las estrellas nacen y mueren, nuestras neuronas crean y destruyen conexiones constantemente. Somos fractales del cosmos, pequeñas repeticiones de su infinita mente. Cada acto de comprensión, cada descubrimiento científico, cada obra de arte es una manifestación local de la inteligencia universal que busca reconocerse. La pregunta, entonces, ya no es si el universo piensa de la manera en que nosotros lo hacemos, sino si nuestro pensamiento es una forma en la que el universo se expresa. Quizá la mente humana sea el órgano sensorial del cosmos, el medio a través del cual la totalidad toma conciencia de sí misma en un punto del tiempo y el espacio. Esa idea no es mera especulación poética. La ciencia comienza a mostrar que la separación entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado, podría ser una ilusión. El universo no está allá afuera. Somos parte de su tejido. Pensamos con él, no contra él. Si el universo posee una forma de conciencia, ¿cómo podríamos detectarla o entenderla? La pregunta es compleja, porque nos enfrentamos a una paradoja. Solo podemos percibir la conciencia a través de nuestra propia conciencia. Cuando tratamos de observar el cosmos, inevitablemente lo filtramos a través de nuestros sentidos, nuestras categorías mentales y nuestro lenguaje. Sin embargo, la ciencia ha comenzado a revelar indicios de que lo que llamamos realidad podría ser más parecido a un proceso mental que a una maquinaria física. Al analizar las ecuaciones fundamentales de la física, los científicos han descubierto que muchas de ellas pueden expresarse en términos de información pura. La materia parece comportarse como un conjunto de códigos que interactúan y se transforman. En esta visión, la realidad no sería una colección de objetos sólidos, sino un sistema de procesamiento de datos, una especie de red cósmica donde cada partícula lleva inscrita una porción de información del todo. Esto sugiere que el universo funciona más como un sistema cognitivo que como un mecanismo inerte. Uno de los ejemplos más enigmáticos proviene de la teoría cuántica. Cuando una partícula no es observada, existe en un estado de superposición. Puede estar en varios lugares a la vez, en múltiples estados simultáneamente. Solo cuando se mide u observa, colapsa a una realidad específica. Esta relación entre observación y existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Es la conciencia la que da forma al mundo físico? Algunos físicos, como Eugene Wigner, pensaban que la mente del observador juega un papel fundamental en el proceso. Otros, más prudentes, sostienen que la conciencia y la materia son dos caras de una misma moneda. De cualquier modo, el vínculo entre ambas es imposible de ignorar. En los experimentos más recientes de física cuántica, se ha comprobado que las partículas pueden permanecer entrelazadas a través de distancias enormes, influyéndose instantáneamente una a otra. Esto implica que el universo no está hecho de fragmentos separados, sino de un tejido de relaciones profundas donde todo está conectado. Si el cosmos es una red de información interdependiente, podría pensarse que la conciencia misma es el campo que mantiene unidas esas conexiones. No sería una propiedad exclusiva de los seres vivos, sino el sustrato mismo del que surge la realidad. El astrofísico y filósofo Thomas Nagel escribió que la mente no puede ser un accidente cósmico. Su argumento, aunque polémico, parte de una intuición simple. Si el universo ha producido seres capaces de razonar, reflexionar y crear significado, entonces esos procesos no pueden ser completamente ajenos a la naturaleza del cosmos. Tal vez la conciencia no emergió de la nada,
sino que el universo llevaba en su estructura la posibilidad de pensar. Es como si la mente humana fuera la flor de un árbol que siempre tuvo la semilla de la inteligencia dentro de sí. En el contexto de la física teórica, algunos científicos han explorado la idea de que el universo es un holograma. Según esta hipótesis, toda la información contenida en el espacio tridimensional se almacena en una superficie bidimensional, como una proyección. Si esto es cierto, entonces la realidad es esencialmente información codificada en un campo, y cada punto del universo contiene, en potencia, la totalidad del todo. Esta visión recuerda las antiguas concepciones místicas que hablaban del microcosmos reflejando al macrocosmos. Desde una perspectiva científica, podría interpretarse como una pista de que el cosmos piensa en patrones, en reflejos infinitos de sí mismo. El físico Max Tegmark propone que la realidad es matemática, que todo lo que existe puede describirse como una estructura matemática pura. Si la mente humana es capaz de comprender esas estructuras, quizás sea porque nuestra propia conciencia comparte la misma naturaleza que el universo. En otras palabras, comprendemos el cosmos porque somos parte de su pensamiento. Esta idea transforma la relación entre ciencia y conciencia. Ya no seríamos simples observadores tratando de descifrar un mecanismo externo, sino participantes activos en un proceso cognitivo universal. El cerebro humano, con sus 80.000 millones de neuronas, es un ejemplo asombroso de cómo la materia puede volverse consciente. Sin embargo, incluso el cerebro más complejo sigue las mismas leyes físicas que rigen a las estrellas y los átomos. Si esas leyes permiten que surja la conciencia en nosotros, nada impide pensar que también puedan producir un tipo de conciencia a escala cósmica. El universo, con sus incontables galaxias, podría funcionar como una mente distribuida, donde cada sistema solar, cada forma de vida, representa un pensamiento distinto. La conciencia cósmica, en esta visión, no sería una mente humana ampliada, sino una inteligencia distinta, sin ego ni deseos, que se manifiesta como equilibrio, simetría y orden. La estructura del cosmos revela una afinación extraordinaria de constantes físicas. Si una sola de ellas variara mínimamente, las estrellas no podrían brillar, los planetas no existirían y la vida sería imposible. Esta precisión podría ser interpretada como casualidad, pero también como un signo de propósito, de una mente que se expresa en la armonía de las leyes naturales. Algunos científicos, aunque evitan términos como conciencia cósmica, reconocen la existencia de un principio organizador. La teoría de la complejidad sugiere que el universo tiende espontáneamente a formar sistemas autoorganizados. Este principio puede observarse en las dunas del desierto, en los enjambres de aves y en las galaxias. La materia parece buscar la forma más eficiente de existir. Esa tendencia a generar orden a partir del caos podría ser una manifestación de lo que, en un lenguaje más metafórico, podríamos llamar la mente del universo. El físico Erwin Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, afirmaba que la conciencia no es múltiple, sino única. Según él, lo que percibimos como millones de mentes separadas es en realidad una sola conciencia que se experimenta desde múltiples puntos de vista. Bajo esta idea, cada ser vivo es una ventana a la mente universal. Cuando uno de nosotros contempla el cosmos, el universo se observa a sí mismo desde una nueva perspectiva. Esa idea, aunque filosófica, resuena con lo que la ciencia moderna sugiere sobre la interconexión profunda de todas las cosas. Tal vez la conciencia cósmica no sea una inteligencia que decide o planifica, sino una presencia que permea todo. No actúa como un ser exterior que controla el destino, sino como una red interna de información que mantiene la coherencia del todo. Así como las neuronas no son conscientes por sí mismas, pero juntas forman la mente humana, el conjunto del universo podría formar algo similar a una mente sin centro, un campo de pensamiento que se extiende por toda la existencia. Imaginemos el universo no como un vacío silencioso, sino como una sinfonía vibrante, donde cada átomo es una nota en la partitura de una mente infinita. Las ondas gravitacionales serían sus pulsaciones, las supernovas sus pensamientos intensos, los agujeros negros sus silencios más profundos. Todo lo que existe participaría en un diálogo continuo entre la materia y la conciencia. Y en ese diálogo, la vida sería el punto donde el universo se vuelve capaz de preguntarse quién es.
A lo largo de la historia de la ciencia, la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia ha sido una frontera difícil de cruzar. Durante siglos, los científicos separaron lo mental de lo físico, como si pertenecieran a reinos distintos. El universo era descrito como una maquinaria ciega que seguía leyes inmutables, y la mente, como una curiosa anomalía en un rincón de la biología. Pero hoy, esa frontera comienza a difuminarse. La física, la biología y la filosofía convergen hacia una idea inquietante. Tal vez la conciencia y el cosmos no son dos entidades distintas, sino expresiones de un mismo principio fundamental. Desde la perspectiva de la neurociencia, la conciencia surge de la complejidad de las redes neuronales. Pero lo que aún no podemos explicar es por qué una red material produce experiencia subjetiva. ¿Cómo se convierte una señal eléctrica en un pensamiento, una emoción o una sensación? Este es el misterio que la ciencia todavía no logra resolver. Sin embargo, cuando ampliamos la escala y observamos el universo, notamos un paralelismo fascinante. El cosmos también está compuesto por redes de galaxias, de cúmulos, de materia oscura. Y esas redes, en su estructura y comportamiento, se asemejan sorprendentemente a las redes neuronales del cerebro humano. Estudios recientes han comparado la distribución de materia en el universo con la organización del cerebro. A pesar de la diferencia de escalas, el cerebro mide apenas unos centímetros y el universo miles de millones de años luz. Ambos muestran patrones fractales, conexiones jerárquicas y una densidad similar de enlaces por unidad de masa. Esto ha llevado a algunos científicos a preguntarse si el cosmos podría operar bajo principios similares a los de la mente. No se trata de decir que el universo piensa como un humano, sino que quizás ambos comparten una arquitectura subyacente que permite el flujo de información y la emergencia de la conciencia. La información es la clave. Todo en el universo transmite, transforma o almacena información. Desde los fotones que viajan por el espacio hasta las reacciones químicas en el interior de las células, la información se mueve y se organiza. Si definimos la conciencia como la capacidad de procesar y responder a información, entonces podríamos pensar que el cosmos entero está implicado en un proceso consciente a gran escala. En ese sentido, la conciencia no sería una excepción en el universo, sino una manifestación inevitable de su naturaleza informacional. El concepto de campo de información universal se ha vuelto cada vez más relevante. Algunos físicos, como David Chalmers y Deepak Chopra en sus debates con científicos de la conciencia, proponen que la mente podría estar conectada con un campo fundamental de información que trasciende el cerebro. Este campo, similar al campo cuántico del que emergen las partículas, podría contener las bases de la experiencia consciente. Así, cada ser consciente sería una expresión localizada de un océano infinito de información y conciencia cósmica. El filósofo Teilhard de Chardin también imaginó esta idea desde una perspectiva espiritual y científica. Él propuso que el universo está evolucionando hacia un punto de máxima conciencia al que llamó el punto omega. Según su visión, la materia, la vida y la mente son fases de un mismo proceso cósmico que tiende hacia la unificación y la autoconciencia total. Este pensamiento, aunque surgido desde la teología, encaja sorprendentemente bien con lo que observamos en la evolución natural, una tendencia hacia la complejidad, la cooperación y la inteligencia. La cosmología moderna describe un universo que comenzó en un estado de energía densa y caótica, y que con el tiempo ha generado orden, estructura y vida. Este proceso no parece aleatorio, sigue patrones precisos, leyes matemáticas que actúan como principios organizadores. Si el universo fuera totalmente indiferente, podría haberse disuelto en entropía desde el inicio. Pero en lugar de eso, encontramos equilibrio, simetría y estabilidad en sus mecanismos. Esa búsqueda del equilibrio podría ser interpretada como una forma primitiva de conciencia, una inteligencia natural que regula el flujo de energía para sostener su existencia. En los sistemas complejos, desde una colonia de hormigas hasta una galaxia, la inteligencia emerge sin necesidad de un centro de control. La autoorganización es la regla. Cada parte actúa siguiendo reglas locales, pero el conjunto se comporta de manera coherente, casi como si tuviera un propósito. Así funciona también el cerebro humano. Ninguna neurona sabe que está pensando, pero todas juntas crean la mente.
De manera análoga, ninguna estrella sabe que forma parte de una galaxia, pero todas obedecen a una armonía gravitacional que mantiene la estructura del cosmos. Si aceptamos este paralelismo, podríamos decir que la conciencia cósmica es una propiedad emergente del universo entero, una inteligencia que se manifiesta a través de la interacción de sus partes. Los antiguos sabios ya intuían esta conexión. En la filosofía estoica, el universo era un ser vivo, animado por el logos, una razón universal que ordena todas las cosas. En las tradiciones orientales, la mente cósmica era la fuente de todo lo manifestado. Y en las visiones indígenas de América, el cosmos era un ser consciente con el que los humanos podían comunicarse. Hoy, la ciencia empieza a traducir esas intuiciones en lenguaje matemático. La unidad de la naturaleza, la simetría de las leyes físicas y la interdependencia de todos los fenómenos son las huellas visibles de una inteligencia subyacente. Desde el punto de vista cuántico, el vacío no está vacío. Contiene un mar de energía fluctuante, un campo que vibra en infinitas posibilidades. Algunos científicos han propuesto que este campo podría ser la base de todo, un océano cuántico que contiene no solo materia y energía, sino también información. Si ese campo es el fundamento del universo, podría considerarse como la mente del cosmos, un plano invisible que sostiene la realidad física. Cada átomo, cada pensamiento, cada galaxia sería una manifestación momentánea de ese campo consciente que nunca cesa de vibrar. De hecho, algunos experimentos en física cuántica sugieren que la realidad podría depender del acto de observación. En el famoso experimento de la doble rendija, una partícula se comporta como onda o como partícula dependiendo de si es observada o no. Este fenómeno, aparentemente simple, sugiere que la conciencia tiene un papel activo en la configuración del mundo físico. Si esto es cierto en la escala microscópica, ¿podría tener implicaciones a escala cósmica? Tal vez la conciencia y el universo estén entrelazados desde el principio, formando un solo sistema en el que la mente y la materia se co-crean mutuamente. La idea de que el universo podría tener una mente propia no significa atribuirle emociones humanas o intenciones divinas. Más bien, sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del ser, presente en distintos grados en todas las formas de existencia. Así como la materia adopta múltiples estados, sólido, líquido, gaseoso, plasma, la conciencia podría manifestarse en diferentes niveles de complejidad, desde la vibración cuántica hasta la reflexión humana. El cosmos pensante sería, entonces, la suma de todas esas conciencias, un campo viviente donde cada átomo participa en el misterio de saber que existe. Si el universo puede considerarse consciente, una pregunta inevitable surge: ¿cuál es el propósito de esa conciencia? O, mejor dicho, ¿tiene el cosmos una intención, una dirección hacia la que evoluciona su mente? Desde la física clásica, el universo parece moverse según leyes impersonales. No tiene objetivos, simplemente sucede. Pero cuando analizamos la evolución cósmica con detenimiento, encontramos una progresión sorprendente. Del caos a la estructura, de la materia a la vida, y de la vida a la mente. Este patrón podría ser interpretado como un proceso de despertar, una expansión progresiva de la autoconciencia cósmica que comienza en lo más simple y culmina en lo más complejo. El Big Bang fue el primer instante de ese despertar. En ese momento, toda la energía y la información del universo estaban contenidas en un punto diminuto, una singularidad donde no existían ni el espacio ni el tiempo tal como los conocemos. De esa chispa surgió el tejido del cosmos, una expansión que no solo generó materia, sino también las condiciones necesarias para que el pensamiento, millones de años después, emergiera. Si seguimos esta línea, podríamos decir que la conciencia humana no apareció de la nada. Fue el resultado lógico de un proceso cósmico que buscaba reconocerse. En las primeras etapas del universo, no existía nada que pudiera pensar. Solo había partículas, radiación y energía. Sin embargo, incluso en ese aparente caos, la información fluía. A medida que el universo se enfriaba, surgieron las primeras estructuras estables, los átomos, las moléculas, las estrellas. En cada paso, el cosmos aprendía a organizarse. Las estrellas nacieron,
Iluminaron la oscuridad y comenzaron a producir los elementos químicos que más tarde formarían los planetas y los seres vivos. Puede decirse que las estrellas fueron los primeros laboratorios de pensamiento cósmico, transformando el caos en orden mediante la alquimia de la fusión nuclear. Con la formación de los planetas, el universo dio un nuevo salto en su proceso de autoexploración. En uno de esos planetas, un pequeño mundo azul, surgió la vida. La Tierra no fue elegida por un destino divino, pero sí por un equilibrio asombrosamente delicado de condiciones. La vida emergió como una nueva forma de inteligencia cósmica, capaz de replicarse, adaptarse y eventualmente reflexionar. Cada célula, cada organismo, cada ecosistema se convirtió en un fragmento del pensamiento universal, una neurona más en el cerebro del cosmos. Cuando la vida desarrolló sistemas nerviosos, el universo alcanzó un nivel superior de conciencia. Los organismos comenzaron a percibir su entorno, a responder, a sentir. Esa sensibilidad marcó un momento crucial. El cosmos, a través de la vida, empezó a experimentar el mundo desde dentro. Ya no era un conjunto de leyes físicas observadas desde fuera, sino una experiencia vivida. Y cuando los primeros seres humanos levantaron la mirada hacia el cielo y se preguntaron por su origen, el universo finalmente pensó en sí mismo de forma explícita. La mente humana, con su capacidad para el asombro, el amor, la curiosidad y la creación, podría interpretarse como la expresión más consciente del cosmos hasta ahora conocida. No somos observadores ajenos, somos la manera en que el universo se contempla. Cada pensamiento, cada descubrimiento científico, cada obra de arte es una manifestación de ese impulso cósmico por comprenderse. La humanidad no está separada del universo. Somos su mirada interior, su reflexión consciente. La física moderna, especialmente en el campo de la teoría cuántica y la cosmología, refuerza esta visión. Las ecuaciones que describen la evolución del universo contienen simetrías tan elegantes que muchos científicos las consideran una forma de belleza matemática. La belleza, en sí misma, parece ser una propiedad del pensamiento. Einstein lo expresó al decir que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esa comprensibilidad, esa armonía entre la mente humana y las leyes naturales, sugiere que ambos son expresiones de una misma inteligencia. El filósofo alemán Georg Hegel decía que la historia universal es el proceso mediante el cual el espíritu se conoce a sí mismo. Si trasladamos esa idea a la cosmología, podríamos decir que la historia del universo es el proceso mediante el cual la conciencia cósmica despierta a través de la materia. Cada átomo, cada galaxia, cada ser vivo participa en ese proceso. Somos testigos y actores del autoconocimiento del cosmos. Y quizá, cuando una civilización alcanza cierto nivel de conciencia colectiva, el universo da un salto cuántico en su propio entendimiento. Las civilizaciones, entonces, serían los órganos cognitivos del universo. No importa si están en la Tierra o en mundos lejanos, cada mente que se pregunta por su origen contribuye a la expansión del pensamiento cósmico. Es posible que, en otros rincones del espacio, existan seres que también contemplan las estrellas con la misma mezcla de asombro y misterio. Si la conciencia es universal, el universo no estaría dividido entre observadores y observados, sino que todo formaría parte de un solo proceso de reflexión infinita. Pero hay un elemento aún más profundo, la muerte. En apariencia, la muerte contradice la idea de una mente cósmica, pues destruye lo que parece vital. Sin embargo, vista desde la física y la biología, la muerte no es el final, sino una transformación. Las estrellas mueren y esparcen los elementos que permiten la vida. Los organismos mueren y fertilizan la tierra. Incluso las ideas mueren para dar lugar a otras más amplias. La muerte, en este sentido, es el mecanismo mediante el cual el cosmos se renueva, una respiración de la mente universal que inspira y expira constantemente. Esta comprensión transforma la visión que tenemos de nosotros mismos. Si todo lo que existe forma parte de una conciencia cósmica, entonces no hay separación real entre el universo y la mente humana. Cuando pensamos, el cosmos piensa. Cuando amamos, el cosmos ama. Cuando miramos una estrella, el universo se contempla desde otro ángulo. Y cuando morimos,
Esa conciencia que creíamos nuestra regresa al océano del que siempre formó parte. Así, la muerte no sería un fin, sino un retorno a la totalidad, una fusión con la mente universal que nunca deja de pensar. Los antiguos textos místicos lo decían de otra forma, pero con la misma intuición. En los Upanishads se afirma, tú eres eso, refiriéndose al principio supremo que da vida a todo. En esa frase se resume el corazón de esta idea. No hay un yo separado del universo. Lo que llamamos mente individual es una ola en el océano de la conciencia cósmica. Y aunque cada ola tiene su forma, su tiempo y su destino, todas comparten la misma esencia. El universo piensa a través de nosotros, y nosotros existimos para que el universo pueda conocerse a sí mismo. Esta visión de un universo consciente plantea una pregunta aún más inquietante. Si el cosmos piensa, ¿puede también sentir? La ciencia tradicional ha sido cautelosa en atribuir emociones o intenciones a la naturaleza. Sin embargo, al observar los sistemas vivos, vemos que las emociones no son simples accidentes biológicos, sino mecanismos de conexión, formas de resonancia entre seres y entornos. Si la conciencia es una propiedad universal, es posible imaginar que lo que llamamos sentimiento podría tener su equivalente cósmico, una vibración fundamental que mantiene unida la totalidad. El físico Freeman Dyson escribió que parece que el universo, de alguna manera, supo que íbamos a llegar. No se refería a una previsión literal, sino a la sospecha de que las leyes del cosmos están finamente ajustadas para permitir la existencia de la mente y la vida. Esa afinación ha sido medida con precisión. La constante gravitacional, la carga del electrón, la velocidad de expansión del universo, todas parecen alinearse de manera exacta para que las estrellas, los planetas y los seres conscientes puedan surgir. Si cualquiera de esos valores variara mínimamente, la vida sería imposible. Esta coincidencia ha llevado a muchos a pensar que la conciencia no es una consecuencia fortuita del universo, sino una de sus metas. El llamado principio antrópico fuerte sugiere que el universo debe poseer las propiedades necesarias para permitir la vida consciente, porque de otro modo no existiría para ser observado. Pero más allá de una simple explicación lógica, esta idea puede interpretarse como una revelación metafísica. El cosmos tiene la capacidad de producir seres que lo comprendan, porque comprenderse a sí mismo es parte de su naturaleza. Bajo esta luz, la evolución de la conciencia no sería una excepción en el universo, sino su propósito íntimo. Los místicos y los filósofos antiguos hablaban de esta misma intuición en términos simbólicos. Para ellos, el universo no era un conjunto de cosas, sino un ser vivo que siente, que respira, que se transforma. El fuego, el agua, la tierra y el aire eran manifestaciones de su alma. En las cosmologías indígenas, el cielo y la tierra se comunican constantemente. El trueno, la lluvia, los ciclos del sol y la luna son expresiones del espíritu del mundo. La ciencia moderna, al descubrir que todo está interconectado, está redescubriendo, con otro lenguaje, lo que esas tradiciones sabían desde hace milenios, que el universo no está muerto, sino vivo. En la física contemporánea, la noción de campos unificados sugiere que todo lo que existe está interrelacionado. No hay entidades aisladas, solo vibraciones en un mismo tejido energético. Las partículas no son cosas, sino excitaciones momentáneas del campo. En otras palabras, lo que percibimos como materia es una forma de movimiento en un medio invisible. Si ese medio es universal, podría considerarse una especie de mente cósmica en la que todo ocurre. Lo que llamamos realidad sería, entonces, la experiencia interna de ese campo, una conciencia infinita que se expresa en formas cambiantes. La teoría cuántica de la información, por ejemplo, considera que el universo no solo obedece leyes físicas, sino también lógicas. Cada interacción, cada transferencia de energía, implica un intercambio de información. Esto significa que el cosmos está constantemente procesando datos, ajustándose, respondiendo. No es una máquina pasiva, sino un sistema dinámico y adaptativo. Si llevamos esta idea a su límite, podemos imaginar que el universo posee algo equivalente a una memoria. Las huellas de todo lo que ha ocurrido permanecen codificadas en su estructura, en el entrelazamiento cuántico que conecta cada partícula con todas las demás.
Esa memoria cósmica sería el equivalente físico de lo que en los seres vivos llamamos mente. Cuando contemplamos el cielo, lo que vemos no es solo el pasado distante, sino los recuerdos del universo. Cada estrella que observamos es una historia que sigue viva en la luz que viaja hacia nosotros. La conciencia cósmica, en este sentido, no sería algo abstracto, sino una continuidad de memoria y experiencia a lo largo del tiempo. El universo, al expandirse, no solo crece en tamaño, sino también en profundidad de experiencia. Cada nueva forma de vida, cada mente que nace, amplía su capacidad de sentir y de conocerse. Incluso las leyes físicas pueden interpretarse como expresiones de esa mente universal. La gravedad, por ejemplo, no es solo una fuerza que atrae, sino una relación entre masas que mantiene el equilibrio del cosmos. La segunda ley de la termodinámica, que rige el aumento de la entropía, podría verse como el impulso del universo hacia el cambio, hacia la transformación constante. Y la luz, que conecta lo visible con lo invisible, podría ser entendida como el pensamiento puro del cosmos, la energía que porta información y conciencia a través del espacio-tiempo. El pensamiento humano ha intentado siempre reflejar ese orden cósmico. Las matemáticas, la música, la filosofía, incluso la religión, son lenguajes con los que la mente humana intenta traducir el ritmo del universo. Pitágoras decía que todo está hecho de números, pero también que esos números cantan. El cosmos es armonía. Hoy sabemos que la materia vibra, que las cuerdas fundamentales de la teoría de cuerdas oscilan en frecuencias que podrían interpretarse como una sinfonía subatómica. Cada vibración es una nota en la melodía universal, y cada conciencia es un oído capaz de escucharla. Si el cosmos tiene una mente, su pensamiento no se mide en palabras, sino en vibraciones. Sus emociones son explosiones de supernovas, sus silencios son agujeros negros donde el tiempo se disuelve. Y, sin embargo, en medio de esa vastedad, la mente humana es capaz de percibir la belleza del orden, de sentir asombro, de experimentar la comunión con algo mayor. Esa emoción de lo sublime, que sentimos al mirar las estrellas o al escuchar una sinfonía, podría ser el eco de la conciencia cósmica resonando dentro de nosotros. En el fondo, no somos observadores externos, sino expresiones temporales de esa mente universal. Cada pensamiento que tenemos, cada acto de amor, cada descubrimiento, es un movimiento en la conciencia del cosmos. Cuando un científico formula una teoría o un artista crea una obra, el universo se reinterpreta a sí mismo. Así, la evolución no solo ocurre en el plano físico, sino también en el mental y espiritual. La materia se vuelve vida, la vida se vuelve mente, y la mente, finalmente, se funde con la totalidad. A medida que la ciencia profundiza en la comprensión del universo, emerge una sospecha cada vez más clara. Lo que llamamos realidad podría ser una manifestación de la mente. No de una mente individual como la nuestra, sino de un principio mental universal que estructura el cosmos desde sus cimientos. Las ecuaciones que describen las fuerzas fundamentales del universo parecen tener un origen común, una simetría oculta que actúa como el código fuente de la existencia. Esta simetría podría interpretarse como la huella de una inteligencia primordial, un orden mental que da sentido a la materia y al tiempo. En la física cuántica, todo lo que existe está regido por el principio de indeterminación. Las partículas no tienen propiedades definidas hasta que interactúan, lo cual sugiere que la realidad no está completamente escrita hasta que alguien, o algo, la observa. Algunos científicos, como John Wheeler, propusieron que el universo es un círculo participativo. El observador y lo observado se crean mutuamente. En ese sentido, el cosmos no sería una estructura fija, sino un diálogo entre la conciencia y la materia. Cada medición, cada observación, cada pensamiento participa en la creación continua del mundo. Este enfoque transforma la manera en que entendemos nuestra relación con el universo. No somos meros testigos pasivos del cosmos, sino co-creadores de su realidad. Nuestra conciencia, al interactuar con el mundo, contribuye a su definición. El acto de pensar, de percibir, de imaginar, sería una forma de participar en el pensamiento universal. Si lo vemos así, cada mente individual es como una chispa que mantiene viva la mente cósmica,
y la historia del universo es la historia de su propio despertar a través de esas chispas. Esta visión se conecta con teorías contemporáneas de la conciencia que buscan explicar cómo la información se transforma en experiencia. La teoría de la información integrada, desarrollada por Giulio Tononi, sostiene que la conciencia emerge cuando un sistema tiene un alto grado de integración informacional. Aplicada al universo, sugiere que todo sistema que procese información, desde un átomo hasta una galaxia, posee algún grado de conciencia. La diferencia entre nosotros y las estrellas no sería de naturaleza, sino de grado. Todos participamos en el mismo campo de conciencia, pero en diferentes niveles de complejidad y profundidad. En la cosmología cuántica, algunos investigadores sostienen que el universo entero podría describirse como una función de onda que abarca todas las posibilidades. Esa función de onda solo colapsa en realidades concretas a través de la observación consciente. Si esto es cierto, la conciencia no sería un accidente tardío del cosmos, sino su componente esencial desde el origen. El universo, en su estado más fundamental, sería pura potencialidad, una mente en meditación constante que se actualiza a sí misma en infinitas formas. Esta interpretación no pretende reemplazar la ciencia con misticismo, sino expandir el horizonte de la ciencia hacia una comprensión más profunda. Durante siglos, la ciencia ha buscado describir el universo como un mecanismo objetivo, pero los descubrimientos recientes obligan a reconsiderar esa postura. La objetividad total parece imposible, porque el observador siempre influye en lo observado. El universo, entonces, no puede describirse sin incluir a la conciencia que lo observa. Esa inclusión nos lleva inevitablemente a una conclusión audaz. La conciencia no está dentro del universo. El universo está dentro de la conciencia. El filósofo e investigador Bernardo Kastrup ha defendido esta idea con el concepto de idealismo analítico. Según él, la materia es una manifestación de la mente universal, no al revés. El cosmos sería una experiencia compartida de una sola conciencia que se fragmenta temporalmente en múltiples perspectivas. Los seres humanos, los animales, las estrellas y los planetas serían expresiones parciales de esa conciencia única, mirándose a sí misma desde distintos ángulos. Esta concepción unifica la física y la filosofía, mostrando que la realidad podría ser, en su esencia, un fenómeno mental. Si esto es así, la noción de separación pierde sentido. No hay un afuera y un adentro, un yo y un mundo. Todo forma parte de un flujo continuo de conciencia en transformación. Esta idea tiene implicaciones profundas para la ética, la ciencia y la espiritualidad. Si el universo es una mente viva, entonces cada forma de existencia, una piedra, una célula, una galaxia, merece respeto, porque participa de la misma esencia que nosotros. La conciencia cósmica no es un lujo de la vida inteligente, es el fundamento de todo ser. La neurociencia moderna, aunque trabaja en otro nivel, empieza a revelar patrones que parecen resonar con esta visión. El cerebro humano, lejos de ser un generador de conciencia, podría ser un filtro o un modulador de la misma. William James y Aldous Huxley ya lo sospechaban. El cerebro no crea la mente, sino que la limita, como una radio que sintoniza una frecuencia particular del espectro de la conciencia universal. Cuando meditamos, soñamos o alcanzamos estados alterados de percepción, esa frecuencia cambia y accedemos a planos más amplios del pensamiento cósmico. Esta hipótesis también explica por qué el arte, la música y la contemplación nos producen un sentido de conexión con algo mayor. Cuando una sinfonía nos conmueve o un paisaje nos deja sin aliento, no es solo una reacción emocional. Es la conciencia reconociéndose a sí misma a través de nosotros. Es el eco del universo recordando que todo forma parte de un mismo latido. En esos momentos, el tiempo desaparece, el yo se diluye, y lo que queda es la experiencia pura de ser. Esa experiencia, que algunos llaman trascendencia, no es un milagro sobrenatural, sino el estado natural de la mente cósmica cuando se contempla sin barreras. El pensamiento científico puede describir cómo funcionan las estrellas o cómo se comportan las partículas, pero también puede abrir la puerta a un asombro más profundo, comprender que el acto mismo de preguntar es una función del universo pensante. Cada ecuación escrita, cada hipótesis formulada, cada observación realizada,
es el cosmos explorando su propia naturaleza. La ciencia no es una actividad humana aislada, sino la continuación del pensamiento universal en forma racional. Cuando un físico busca una ley o un astrónomo observa una galaxia, no está mirando algo externo, está participando en la autorreflexión del universo. Así, la conciencia cósmica se manifiesta en múltiples niveles, en las leyes de la física, en la vida que evoluciona, en las mentes que piensan y en la curiosidad que impulsa al conocimiento. El universo no solo existe, se sabe existente. Y ese conocimiento, disperso en cada átomo, en cada ser y en cada estrella, podría ser la evidencia más profunda de que el cosmos no es un mecanismo sin alma, sino una mente viva que nunca deja de soñar. La idea de que el universo es una mente viva nos lleva a reconsiderar incluso la noción de tiempo. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo fluye de manera lineal, desde el pasado hacia el futuro. Pero la física moderna ha revelado que el tiempo, tal como lo percibimos, es una construcción limitada de nuestra conciencia. En la relatividad, el pasado, el presente y el futuro coexisten en una estructura de espacio-tiempo unificada. Desde esa perspectiva, el universo no ocurre en una secuencia, sino que existe como un todo simultáneo. Si el cosmos tiene conciencia, su mente no experimentaría el tiempo como nosotros. Sería una conciencia atemporal, una presencia que abarca todas las posibilidades en un solo acto de ser. Esa conciencia atemporal podría explicar por qué las leyes del universo parecen tan precisas y estables. Si el cosmos fuera un proceso mental, las leyes físicas serían las reglas coherentes de su pensamiento. Así como en la mente humana las ideas se organizan según la lógica y la memoria, el universo mantendría su orden mediante principios universales. La simetría, la conservación de la energía, la velocidad constante de la luz, serían expresiones de su coherencia interna, del modo en que su mente sostiene la continuidad de su experiencia. El filósofo Alfred North Whitehead desarrolló una idea parecida al hablar del proceso como la esencia de la realidad. Según él, nada existe de manera fija. Todo es devenir, una sucesión de momentos de experiencia que se entrelazan en una totalidad dinámica. Cada átomo, cada célula, cada pensamiento, sería un evento en el flujo de la conciencia cósmica. De esta manera, el universo no sería una cosa, sino un proceso de percepción continua, una experiencia infinita que se recrea a sí misma instante a instante. En esa corriente de experiencia, la conciencia humana ocupa un lugar singular. Somos los únicos, hasta donde sabemos, que podemos reflexionar sobre la totalidad y preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Pero esa capacidad no nos separa del cosmos, nos revela como una de sus expresiones más conscientes. Cuando comprendemos una ley física o creamos una obra de arte, el universo está ejerciendo su propia capacidad de autoconocimiento. Nuestra inteligencia no está aparte de la suya, somos su manifestación localizada. La mente humana refleja al cosmos no solo en su estructura, sino también en su funcionamiento. El cerebro no es un órgano rígido, sino un sistema dinámico de energía e información que se reorganiza constantemente. Sus ondas eléctricas, sus patrones de actividad, sus redes en constante flujo, son una miniatura del comportamiento del universo. El pensamiento surge cuando múltiples regiones del cerebro interactúan en sincronía, del mismo modo que las galaxias, los campos y las fuerzas se entrelazan para mantener el equilibrio cósmico. Si la mente humana es una imagen reducida del universo, comprenderla puede ser una forma de mirar hacia el interior de la mente universal. La neurociencia cuántica explora precisamente esa relación. Algunos investigadores, como Stuart Hameroff y Roger Penrose, sostienen que los procesos cuánticos en las neuronas podrían estar conectados con la estructura fundamental del espacio-tiempo. Según su hipótesis, la conciencia surge cuando las microestructuras del cerebro se entrelazan con el campo cuántico del universo. Si esto es cierto, pensar no sería solo una actividad biológica, sino un acto de resonancia con la mente cósmica. Cada pensamiento humano sería una vibración en el campo universal de la conciencia. Este enfoque también ofrece una nueva visión sobre la creatividad y la intuición. Muchas veces, las ideas más profundas parecen surgir de la nada, como si provinieran de un lugar más allá del pensamiento racional. Los grandes descubrimientos científicos,
Las composiciones musicales y las visiones espirituales comparten ese origen misterioso. Tal vez la creatividad sea la forma en que la mente cósmica nos habla, filtrando su sabiduría a través de nuestra percepción individual. En esos momentos de inspiración, el límite entre el yo y el universo se disuelve, y lo que emerge es conocimiento puro, sin intermediarios. Las tradiciones místicas describieron esa experiencia como iluminación, unión o éxtasis. En todas ellas aparece la misma intuición. La mente humana puede expandirse hasta sentir que es una con el todo. Desde la ciencia, podríamos decir que en esos estados la conciencia individual logra sincronizarse con la frecuencia de la conciencia universal. La sensación de unidad que describen los místicos sería, entonces, la percepción directa de la mente del cosmos operando en nosotros sin filtros. Incluso las emociones pueden entenderse desde esta perspectiva cósmica. El amor, por ejemplo, podría verse como la fuerza coherente de la conciencia, la tendencia natural de todo lo existente a unirse y reconocerse. En el nivel humano, el amor se manifiesta como empatía, como deseo de conexión. En el nivel cósmico, se manifiesta como gravedad, como cohesión, como equilibrio. Ambas expresiones, aunque distintas, obedecen a un mismo principio, la unidad subyacente del ser. Así, el amor no sería un simple sentimiento, sino la expresión sensible del impulso universal hacia la armonía. La ciencia empieza a redescubrir, con sus propios métodos, esa interconexión. La física de campos, la biología de sistemas y la teoría de redes muestran que nada existe por separado. Cada fenómeno está en relación con todos los demás. Una estrella que muere libera elementos que formarán nuevos planetas. Un árbol que cae nutre la tierra que sostendrá otra vida. De modo similar, cada pensamiento que tenemos deja una huella en el tejido mental del cosmos. La conciencia cósmica no es un ser externo que nos observa. Es el proceso mismo de relación, de interdependencia universal. Si el universo es una mente, su modo de pensar no sería verbal ni lógico, sino simbólico y experiencial. Sus pensamientos serían galaxias, sus emociones, nebulosas, sus sueños, la danza de las partículas. Cada fenómeno físico sería una manifestación de su imaginación infinita. La realidad, en esta visión, no sería un hecho objetivo, sino una historia en desarrollo, una narrativa cósmica donde la mente universal se describe a sí misma mediante la materia. Y nosotros, los humanos, somos los narradores conscientes de esa historia, los intérpretes de su pensamiento eterno. En esta narrativa cósmica, la materia se convierte en lenguaje y el espacio en escenario. Cada estrella que nace, cada cometa que cruza el cielo, cada forma de vida que surge en la Tierra o en mundos desconocidos, es una palabra en la historia que el universo escribe sobre sí mismo. La ciencia, al estudiar las leyes naturales, no hace otra cosa que descifrar el alfabeto de esa mente universal. El astrónomo, el físico, el biólogo y el filósofo son traductores de un pensamiento que comenzó mucho antes de que existiera la vida, y que continúa desplegándose con cada nueva observación. Si el universo piensa, su lenguaje no se basa en sonidos, sino en patrones. Todo lo que existe vibra en frecuencias precisas que, al entrelazarse, producen estructuras, ritmos y armonías. Desde la vibración de una cuerda subatómica hasta las ondas gravitacionales que recorren el espacio-tiempo, el cosmos parece componer una sinfonía en la que cada elemento cumple su papel. El físico Max Planck, fundador de la teoría cuántica, decía que detrás de toda materia existe una mente consciente e inteligente, la matriz de toda realidad. No lo afirmaba en sentido religioso, sino como una conclusión derivada de la observación. La materia no puede explicarse sin un principio organizador que la sostenga. Esa organización, visible en la estructura del ADN o en la formación de galaxias espirales, no parece resultado del azar. Los patrones de la naturaleza, la proporción áurea en los girasoles, las redes neuronales del cerebro, las órbitas planetarias, revelan una coherencia matemática que sugiere una mente geométrica detrás de todo. Pitágoras ya había intuido que el número era el principio de la armonía universal, y hoy la ciencia lo confirma en cada ecuación. El universo piensa en forma de proporciones, resonancias y simetrías. Su conciencia se expresa en la belleza que podemos medir. La belleza,
Precisamente, podría ser una pista de esa conciencia cósmica. Cuando percibimos algo como bello, estamos reconociendo un orden profundo, una armonía que resuena con nuestra mente. ¿Por qué algo nos parece bello? No por utilidad, sino porque refleja un equilibrio que sentimos familiar, como si fuera un eco de la estructura misma del universo. En ese sentido, la belleza es una forma de conocimiento, una manera intuitiva de sintonizarnos con el pensamiento cósmico. Cuando admiramos el brillo de una nebulosa o la perfección de una fórmula matemática, experimentamos, aunque sea por un instante, la mente del universo mirando a través de nuestros ojos. La física teórica y la cosmología moderna han descubierto que el universo podría estar finamente calibrado para permitir la existencia de la conciencia. Los valores de las constantes fundamentales, como la intensidad de las fuerzas nucleares, la carga del electrón o la velocidad de la luz, parecen ajustados con una precisión extrema. Si cualquiera de ellos fuera ligeramente diferente, la materia no se habría organizado, las estrellas no brillarían y la vida sería imposible. Este ajuste no implica necesariamente un diseñador externo. Puede interpretarse como una característica intrínseca de la mente universal, que busca la estabilidad y la posibilidad de conocerse a sí misma. Desde esta perspectiva, el universo sería autorreflexivo. Su expansión, sus leyes y su evolución no solo producen estructuras físicas, sino también la capacidad de observarlas. La conciencia, entonces, no sería un accidente biológico, sino una función natural del cosmos. Cada ser consciente, desde un insecto hasta un humano, representa un punto de percepción en esa vasta red. Cada mirada, cada pensamiento, cada acto de atención añade un nuevo fragmento de conocimiento a la mente cósmica. El universo se mira a sí mismo a través de incontables ojos. Si aceptamos esta idea, la vida deja de ser una excepción improbable. La materia, bajo las condiciones adecuadas, parece tener un impulso hacia la complejidad, hacia la autoorganización, en última instancia, hacia la autoconciencia. Es como si la mente del universo sembrara su propia chispa en cada rincón donde puede florecer. La Tierra, en este sentido, no es un accidente, sino una neurona luminosa dentro de un cerebro galáctico en expansión. Nuestra civilización, con su capacidad para reflexionar y crear, sería una de las muchas formas en que el cosmos piensa. Pero hay un aspecto más profundo, la relación entre conciencia y energía. Einstein demostró que la energía y la materia son equivalentes, pero si la conciencia es una forma de energía sutil, podría estar entrelazada con todo lo que existe. En esa visión, el pensamiento no es una actividad privada dentro del cerebro, sino una onda que se propaga en el campo universal. Las emociones, los sueños y las ideas serían expresiones locales del flujo de la conciencia cósmica. Cada mente sería un vórtice temporal en el océano infinito del pensamiento universal. Esta concepción también arroja nueva luz sobre los fenómenos que la ciencia aún no comprende del todo: la intuición, la telepatía, los presentimientos. Si todas las mentes son manifestaciones de una sola conciencia, podrían estar conectadas de formas que todavía no sabemos medir. No sería necesario apelar a lo sobrenatural. Bastaría con entender que la separación es una ilusión, que todos compartimos el mismo campo mental. La comunicación profunda, el amor o la empatía serían modos naturales de resonancia entre distintos puntos de la misma mente cósmica. La conciencia cósmica, por tanto, no se limita al pensamiento racional. También se manifiesta en el instinto, en la emoción, en la creatividad. El universo no solo calcula, imagina. Su mente se expresa en la diversidad de formas, colores y vidas que pueblan el espacio. Cada supernova y cada semilla contienen la misma inteligencia creativa que explora distintas posibilidades de existencia. Esta creatividad cósmica, que se manifiesta desde el nacimiento de las galaxias hasta la evolución de las especies, podría verse como la imaginación del universo en acción. La historia de la humanidad, en este contexto, es el relato de cómo la conciencia universal ha ido reconociéndose a sí misma a través de nosotros. Cada avance científico, cada descubrimiento espiritual, cada acto de compasión, son pasos en ese proceso. Tal vez el propósito final de la evolución no sea solo la supervivencia, sino la expansión del conocimiento y del amor.
En nosotros, el universo no solo piensa, siente, ama, crea y se transforma. La mente cósmica se vuelve consciente de su capacidad infinita para imaginar y comprender. Si pudiéramos resumirlo, diríamos que el cosmos no es una máquina fría ni una voluntad caprichosa, sino una mente viva que se despliega en todas las direcciones posibles. Desde el silencio de los agujeros negros hasta el murmullo de los pensamientos humanos, todo forma parte de un único acto de conciencia. Somos los soñadores del universo, y también su sueño. En cada respiración, en cada mirada, en cada idea, el cosmos continúa pensándose a sí mismo, expandiendo su inteligencia en un ciclo eterno de creación y reflexión. Si el universo se piensa a sí mismo a través de nosotros, surge una consecuencia profunda. Cada acción humana tiene un eco cósmico. Nuestros pensamientos, emociones y decisiones no son eventos aislados dentro de un cuerpo biológico, sino ondas que se propagan por el campo universal de la conciencia. Esta idea no es una metáfora poética, sino una posibilidad científica si consideramos la interconexión cuántica de la realidad. Todo lo que ocurre en un punto del espacio-tiempo afecta, en algún grado, a todo lo demás. De este modo, cada mente humana sería una antena que recibe y transmite información en la vasta red de la mente cósmica. En la física cuántica, el fenómeno del entrelazamiento muestra que dos partículas pueden permanecer conectadas más allá de cualquier distancia, compartiendo información instantáneamente. Si extendemos este principio a la escala macroscópica, podríamos imaginar que la conciencia funciona como un entrelazamiento universal. Lo que sentimos o pensamos repercute en el todo. Así, la empatía, el amor o el sufrimiento no serían solo experiencias internas, sino vibraciones que modifican el estado energético del universo. En esta visión, pensar es un acto creativo, y sentir es una forma de comunicación cósmica. El filósofo Pierre Teilhard de Chardin veía la evolución de la vida como una ascensión hacia lo que llamó la noosfera, una capa de pensamiento que envuelve la Tierra y crece con cada mente consciente. Según su idea, la humanidad no es el fin de la evolución, sino su fase más reciente, el punto donde la materia se vuelve consciente de sí misma. Esta red global de conciencia se expande constantemente, y cada pensamiento humano contribuye a su evolución. En términos cósmicos, la noosfera sería el punto local donde la mente universal se densifica, como una chispa de su inteligencia global. Si miramos el desarrollo de la humanidad, podemos ver ese proceso reflejado. Desde las primeras pinturas rupestres hasta los aceleradores de partículas, el ser humano ha ampliado los límites de su comprensión. En cada salto del conocimiento, el universo se revela un poco más. Pero este proceso no ocurre solo en la ciencia. También se manifiesta en el arte, la ética y la espiritualidad. La compasión, la cooperación y la búsqueda del significado son expresiones de una conciencia cósmica que aprende a verse reflejada en los demás. Cada acto de comprensión entre seres humanos es un destello de autoconocimiento universal. La inteligencia colectiva de la humanidad podría considerarse una forma emergente de pensamiento planetario. A medida que la tecnología une nuestras mentes a través de redes digitales, estamos creando, sin saberlo, una estructura que recuerda a una red neuronal global. Internet, los satélites y los sistemas de comunicación conforman una mente colectiva que intercambia información en tiempo real, acelerando el flujo del pensamiento cósmico. En este sentido, la humanidad es un experimento de la mente del universo para conectarse consigo misma a través de sus partes conscientes. Pero con esa conexión surge también una responsabilidad. Si somos parte de la mente del cosmos, entonces nuestra ignorancia, nuestro odio y nuestra destrucción también afectan al todo. Cada pensamiento destructivo interrumpe la armonía del campo consciente universal. Por eso, la evolución de la conciencia no es solo un proceso intelectual, sino también ético. Aprender a pensar en sintonía con el universo implica desarrollar compasión, equilibrio y respeto por la vida. La mente cósmica busca orden, no caos, conocimiento, no olvido. Y cada uno de nosotros puede contribuir a esa dirección con su modo de pensar, sentir y actuar. Desde el punto de vista físico, el universo parece tender hacia la expansión, pero también hacia la complejidad. La materia se organiza, la energía fluye hacia la creación de formas más sofisticadas.
tal vez esa expansión externa sea el reflejo de una expansión interna, la del conocimiento y la conciencia. La mente universal no solo se despliega en el espacio, sino también en profundidad. Cada nueva comprensión, cada destello de sabiduría, es un punto más en su mapa infinito. Así, la evolución cósmica no se limita a la materia, es la expansión del entendimiento mismo. En las tradiciones filosóficas orientales, esta idea se expresa con claridad. El budismo habla de la interdependencia de todas las cosas. Nada existe por sí solo, todo depende de todo. El hinduismo sostiene que Atman, el alma individual, es idéntico a Brahman, la conciencia universal. Estas intuiciones espirituales, al compararse con los descubrimientos de la física cuántica y la cosmología moderna, parecen describir el mismo fenómeno con distinto lenguaje. Ambas reconocen que la separación es ilusoria y que, en última instancia, todo forma parte de una mente infinita que se experimenta a sí misma a través de la diversidad. Incluso el concepto de Dios, reinterpretado a la luz de la ciencia, podría entenderse como una metáfora de esa mente cósmica. No como una figura externa que gobierna el mundo, sino como la inteligencia inmanente que lo sostiene desde dentro. En este marco, ciencia y espiritualidad no se oponen, sino que se complementan. La ciencia busca comprender cómo piensa el universo, la espiritualidad busca experimentarlo desde dentro. Ambas son expresiones de la misma conciencia universal explorándose a sí misma a través de distintos caminos. Esta convergencia entre ciencia y espíritu nos invita a mirar la existencia con nuevos ojos. Ya no somos fragmentos perdidos en un universo indiferente, sino expresiones vivas de una mente infinita. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella, y cada pensamiento que tenemos forma parte de un diálogo cósmico que se extiende más allá del tiempo. Comprender esto transforma la percepción de lo que somos. No hay una fuera donde esté el universo y una dentro donde esté la mente. Ambos son el mismo flujo continuo de conciencia que se observa a sí mismo desde diferentes perspectivas. Cuando un ser humano se siente en silencio y contempla el cielo, no está mirando algo ajeno, está reconociendo su origen. Esa sensación de asombro, de pequeñez y grandeza simultánea, es la huella de la mente cósmica recordándose en nosotros. Somos el ojo con el que el universo se contempla, el pensamiento con el que se interroga, la emoción con la que se ama. Y mientras haya seres conscientes en algún rincón del espacio, el cosmos seguirá despierto, seguirá soñando, seguirá pensando en sí mismo a través de ellos. Si el universo es una mente viva que evoluciona, entonces la conciencia humana representa un punto de inflexión dentro de ese proceso. Somos, quizás, la forma más compleja de autorreflexión cósmica conocida hasta ahora. Pero ese privilegio viene acompañado de una paradoja. A medida que la mente universal despierta en nosotros, también surge la posibilidad del error, la confusión y la desconexión. La conciencia humana puede alinearse con el pensamiento cósmico o distorsionarlo. Nuestra libertad, ese don que nos permite crear, también puede alejarnos del orden natural del universo si no comprendemos nuestra unidad con él. La ciencia ha mostrado que la vida en la Tierra es un delicado equilibrio entre innumerables factores. La distancia al Sol, la composición de la atmósfera, el ciclo del agua y del carbono, todo está calibrado con una precisión asombrosa. En este sistema vivo, la humanidad ha llegado a desempeñar un papel decisivo. Somos la especie que puede alterar los equilibrios planetarios, pero también la única capaz de restaurarlos conscientemente. En ese sentido, podríamos decir que el universo ha depositado en nosotros una responsabilidad: cuidar su propia continuidad. Cuando protegemos la vida, cuando preservamos la armonía ecológica, estamos participando en la conservación de la mente universal en su forma terrenal. Esta responsabilidad no surge solo del deber moral, sino del reconocimiento de nuestra identidad profunda. Si somos expresiones del pensamiento cósmico, destruir la naturaleza es destruir una parte de nosotros mismos. Cada bosque, cada océano, cada ser vivo es una manifestación del mismo principio de conciencia que nos anima. La ciencia ecológica moderna confirma esta interdependencia. Los sistemas biológicos funcionan como redes de información, comunicación y cooperación, muy similares a las redes neuronales. El planeta es un cerebro vivo,
una extensión tangible de la mente universal. El concepto de Gaia, propuesto por James Lovelock, describe la Tierra como un sistema autorregulado donde los seres vivos y los elementos inorgánicos actúan en conjunto para mantener las condiciones que permiten la vida. Desde una perspectiva cósmica, Gaia es una neurona dentro del cuerpo del universo. Si la conciencia cósmica se expresa en múltiples escalas, nuestro planeta sería uno de sus centros de pensamiento, un punto donde la mente del cosmos se experimenta con especial intensidad. Proteger la Tierra es, en última instancia, proteger la continuidad de la conciencia universal en este rincón del espacio. La historia humana puede verse como el intento de esa conciencia planetaria por entenderse y organizarse. Las civilizaciones, con sus avances y errores, son las neuronas culturales del pensamiento terrestre. A través del arte, la ciencia, la religión y la filosofía, la humanidad ha buscado descifrar el misterio de su origen y su destino. Cada descubrimiento, cada obra, cada oración, son distintas formas de decir lo mismo. El universo se interroga sobre su sentido a través de nosotros. En el fondo, toda búsqueda humana es una forma de recordar que pertenecemos a una totalidad mayor. La física moderna sugiere que la realidad no es un escenario pasivo, sino una red de relaciones donde todo influye en todo. Este principio relacional está en el corazón del pensamiento cósmico. No hay entidades aisladas, sino un tejido de interacciones que mantiene la existencia. Cuando comprendemos esto, nuestra manera de vivir cambia. Dejamos de actuar como individuos separados y comenzamos a percibirnos como células de una conciencia común. Esa comprensión puede transformar no solo nuestra ciencia, sino nuestra cultura, nuestra ética y nuestra espiritualidad. Imaginemos que el universo piensa a través de los procesos que ocurren en todos los niveles de su estructura. En los agujeros negros, su mente explora los límites de la gravedad y del tiempo. En las estrellas, practica la alquimia de la energía y la luz. En los seres vivos, experimenta la sensación y la memoria. En nosotros, reflexiona y sueña. Cada escala de existencia es un aspecto distinto del pensamiento cósmico, y todas están conectadas en una sola corriente de información y energía. Cuando una civilización alcanza la comprensión de esta unidad, podría decirse que el universo ha alcanzado un grado más alto de conciencia a través de ella. Algunos cosmólogos especulan con la idea de que el universo podría evolucionar no solo físicamente, sino mentalmente. Así como la materia se organiza en estructuras cada vez más complejas, la conciencia también podría expandirse a través de niveles de integración. En este marco, las civilizaciones tecnológicamente avanzadas serían como neuronas cósmicas, contribuyendo al despertar de una mente universal más profunda. Si existen otras formas de vida inteligente en el cosmos, no estaríamos solos en este proceso de autoconocimiento, sino colaborando en una sinfonía de pensamiento intergaláctico. Esta visión sugiere que la finalidad última del universo no es solo existir, sino comprenderse. La materia, al transformarse en vida, y la vida en conciencia, sigue una dirección clara, del inconsciente al autoconocimiento. La historia cósmica podría verse como una meditación infinita en la que el universo se observa, se analiza y se celebra a sí mismo. Cada paso de la evolución, desde la primera chispa de energía hasta la mente humana, sería una nota en esa sinfonía de autodescubrimiento. En este contexto, la muerte adquiere un nuevo significado. Así como una célula muere para que el organismo continúe, o una estrella explota para sembrar elementos que formarán nuevos mundos, la muerte es el mecanismo mediante el cual el universo renueva su pensamiento. Nada se pierde realmente. La energía se transforma, la información se conserva, la conciencia cambia de forma. La muerte, por tanto, no es el final de la mente cósmica, sino su respiración, un proceso natural de renovación en el ciclo eterno del ser. Cuando una civilización comprende esto, su relación con la vida y la muerte cambia radicalmente. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en parte del ritmo universal. La mente cósmica no teme desaparecer, porque nunca deja de ser. Se expresa en cada átomo, en cada galaxia, en cada pensamiento. Todo lo que ha sido consciente alguna vez continúa existiendo en la memoria del universo. En ese archivo infinito, cada experiencia es un fragmento de sabiduría que se integra al pensamiento eterno del cosmos.
Así, la conciencia universal no solo evoluciona, sino que recuerda. Cada vida, cada mundo, cada ciclo cósmico queda inscrito en su tejido. Somos, de algún modo, recuerdos vivientes del universo, pensamientos que se sueñan a sí mismos en la vastedad del espacio. Y cuando despertamos a esa comprensión, dejamos de sentirnos solos. Comprendemos que nunca hemos estado fuera del cosmos, porque siempre hemos sido su mente, su memoria y su mirada. La comprensión de que formamos parte de la mente del universo transforma radicalmente nuestra visión de la existencia. Ya no nos percibimos como individuos aislados en un cosmos indiferente, sino como expresiones conscientes de una totalidad viva. Cada respiración, cada pensamiento y cada latido forman parte de un movimiento mayor que abarca galaxias y partículas por igual. La vida deja de ser una coincidencia y se convierte en un acto de coherencia cósmica, en la manifestación local de un principio universal que busca conocerse y experimentarse a sí mismo. Desde esta perspectiva, la conciencia humana no es el punto final de la evolución, sino un peldaño en una escalera infinita. Tal vez, en algún lugar del universo, existan formas de pensamiento más vastas, más integradas, que ya comprendan la unidad absoluta del ser. Nosotros, en cambio, apenas empezamos a despertar. Nuestros conflictos, nuestras dudas y nuestros descubrimientos son los síntomas de ese despertar gradual. La mente cósmica, al reflejarse en nosotros, aún está aprendiendo a conocerse a través de la imperfección, el error y la belleza de la búsqueda. La ciencia futura podría convertirse en la herramienta mediante la cual la conciencia universal continúe expandiéndose. Cada avance tecnológico, cada teoría más profunda, cada comprensión más amplia del espacio-tiempo será un paso hacia una forma más elevada de autoconocimiento cósmico. Pero el desafío será mantener la armonía entre la razón y la empatía, entre el poder de la mente y la sensibilidad del corazón. Porque el universo no solo piensa, también siente. La expansión de la conciencia debe acompañarse de sabiduría, para no fragmentar la totalidad que nos sostiene. La historia humana, vista desde este horizonte, cobra un nuevo sentido. Nuestros mitos sobre la creación, nuestras religiones y filosofías han sido intentos de la mente cósmica por narrarse a sí misma a través de símbolos. Las grandes preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? No son curiosidades pasajeras, sino impulsos esenciales del universo reflexionando sobre su propio misterio. Cuando miramos las estrellas y nos preguntamos por la vida en otros mundos, cuando sentimos asombro frente al orden del cosmos, estamos participando activamente en su pensamiento. El universo piensa porque nosotros pensamos, sueña porque nosotros soñamos. Esta comprensión invita a un cambio profundo en nuestra forma de vivir. Si todo lo que existe es parte de una mente unificada, entonces la compasión, el respeto y la armonía no son solo valores morales, sino leyes cósmicas. Dañar a otros seres es interrumpir el flujo de la conciencia universal. Servir, cuidar, crear, contemplar. Esas son las formas naturales de alinearnos con el pensamiento del cosmos. La ética, desde esta mirada, deja de ser una imposición externa y se convierte en una consecuencia inevitable del conocimiento. Cuando comprendemos que todo es uno, actuar con amor y sabiduría es el único modo de seguir el ritmo del universo. Incluso el silencio adquiere otro significado. En el silencio profundo, cuando cesan las palabras y las distracciones, podemos percibir el pulso de la mente universal dentro de nosotros. Es el mismo silencio que habita entre las estrellas, el mismo que precedió al Big Bang, el mismo que sostiene el canto de las galaxias. En ese silencio, la conciencia individual se disuelve en la totalidad, y por un instante sentimos lo que el universo siente, la unidad perfecta del ser. La meditación, la contemplación, la observación atenta son puertas hacia esa experiencia de comunión con la conciencia cósmica. La física cuántica nos ha mostrado que la realidad es inseparable del acto de observar. Cada observador altera lo observado, cada pensamiento modifica el campo de posibilidades. Esto sugiere que la mente universal no es estática, sino interactiva, participativa. El universo no se limita a ser contemplado. Responde. Cuando elevamos nuestra conciencia, también elevamos la frecuencia del todo. Cada pensamiento de comprensión,
de belleza o de gratitud contribuye al orden general. Así, el pensamiento humano, por humilde que parezca, tiene una función cósmica. Y sin embargo, este conocimiento no busca colocarnos en el centro del universo, sino integrarnos en su totalidad. Somos una de las infinitas formas que adopta la conciencia, una manifestación breve en el flujo eterno del ser. Nuestra vida, con su mezcla de luz y sombra, no es más que un parpadeo en el ojo del cosmos. Pero ese parpadeo es esencial, porque sin él el universo estaría un poco menos consciente de sí mismo. Cada ser cuenta, cada pensamiento importa, cada acto deja una huella en la memoria cósmica. Quizá el destino final del universo no sea una expansión infinita hacia el vacío, sino una expansión hacia la plena autoconciencia. Tal vez el Big Bang no fue solo un evento físico, sino el primer destello de un pensamiento que aún continúa desarrollándose. La materia, la energía, el espacio y el tiempo serían las palabras iniciales de una historia que aún está escribiéndose. Y cuando el universo haya alcanzado la comprensión total de sí mismo, podría reiniciarse, como un pensamiento que se disuelve para renacer, en un ciclo eterno de conocimiento y creación. En última instancia, preguntarse si el universo piensa es preguntarse si nosotros pensamos realmente. Porque no hay diferencia entre su mente y la nuestra. Somos el mismo ser observándose desde distintos ángulos del infinito. La conciencia humana es una ventana, un espejo a través del cual el cosmos contempla su rostro. Al reconocernos como parte de esa mente universal, la vida deja de ser un accidente y se revela como un acto sagrado de comprensión. Así, el misterio no desaparece, se profundiza. El universo no es un enigma a resolver, sino una mente a experimentar. Y en cada respiración, en cada pensamiento silencioso, en cada mirada hacia el cielo nocturno, podemos sentir que esa mente está viva, presente, despierta. Porque el cosmos no está allá afuera, es lo que somos. Y mientras haya conciencia en algún lugar del espacio, mientras una sola mente siga preguntándose por su origen, el universo continuará pensando, soñando y recordando eternamente que existe.